Hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Bienvenido a Quiero ser santo. Bienvenido a este espacio en el que nos disponemos a dialogar de aquellas cosas que pueden perjudicar nuestra santidad, pero también de aquellas cosas que necesitamos hacer para poder vivir este don gratuito de Dios que es la santidad, el ser santo. Hoy vamos a continuar profundizando esta exhortación de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que se llama Gaudete et Exultate, y hoy vamos a hablar del gnosticismo actual. Esto que nuestro Santo Padre va a encarar de lleno. Yo creo que lo vamos a tener que dividir en al menos 3 programas. Hoy será el primero de 2 más, creo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Y, y bueno, vamos a ir de a poquito profundizando esto para después llegar a dialogar también sobre el pelagianismo, que es otra herejía que el Papa va a desarrollar y que lo va a desarrollar también con profundidad. O sea, una herejía antigua, o sea que la iglesia ya pasó, pero que evoluciona y que se vive en la actualidad. Quizás con otro rostro, un rostro un poquito más actual, pero que también se vive. Hoy vamos a hablar del gnosticismo actual. Numerales 36 y vamos a tratar de llegar hasta el numeral 39. Voy a leer el numeral 36 que dice así: el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan. Pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Aquí termina el numeral 36 y es una definición muy básica, pero a la vez profunda, de lo que significa el gnosticismo. Voy a repetir este final de este numeral donde dice: la persona, el sujeto, queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. ¿Qué quiere decir el Papa con esta expresión y con esta definición? O sea, está definiendo una herejía que, que se vivió muchísimo desde el inicio de la fe cristiana. Si ustedes se ponen a investigar un poquito, se van a dar cuenta que ya en la era apostólica ya existía este gnosticismo, una enseñanza que estaba liberada o sujeta, por decirlo así, a la propia razón, o sea, la cabecita, ¿no? Esta cabecita que intentaba comprenderlo todo, una cabecita que intentaba abarcarlo todo, y a su vez un formato también que muchas veces se ve expresado desde los sentimientos, el sentimentalismo, ¿no? Una religión que es propia también de los sentimentalismos, la propia razón y los sentimientos. Ahora el Papa va a avanzar, no me quiero detener demasiado porque no quiero que sea tan largo y hay que desarrollar. Imagínense que son 2, 4, 6, 8, 10, 11 numerales, 11 numerales, de los cuales me permito creo que 4 hoy. Ahora va a hablar el Santo Padre, le pone por título Una mente sin Dios y sin carne. ¿Recuerdan lo que yo les decía recién de este sujeto, de esta persona que queda solo clausurada, solo limitada a la propia razón y a los sentimientos? Pero en donde el Santo Padre nos va a hablar y le pone por título una mente, una cabecita que piensa, que no tiene a Dios,
que no tiene a Dios. Dice una mente sin Dios y sin carne. Vamos a ver qué nos quiere decir. Numeral 37. Gracias a Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia, quedó muy claro que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y de conocimientos que acumulen. Los gnósticos tienen una confusión en este punto y juzgan a los demás según la capacidad que tengan de comprender la profundidad de determinadas doctrinas. Conciben una mente sin encarnación, incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo en los otros, encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. Al descarnar el misterio, finalmente prefieren un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia y una iglesia sin pueblo. ¡Wow! ¡Wow! Qué profundo lo que acaba de darnos, de entregarnos el Santo Padre. Vamos a ir despacito. Dice, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, o sea, desde siempre, esta pelea, por decirlo así, entre el verdadero corazón, el verdadero sentido de la fe cristiana versus una fe cristiana adulterada, herética, conformada por este gnosticismo, por estas personas que miden su perfección no desde la caridad, sino desde un pedestal, no desde una manera elevada, donde todo se mide de acuerdo, lo paso al plano de ellos, ¿no? Al plano del gnóstico, lo mide de acuerdo al conocimiento que tiene, ¿no? Y desde ese pedestal puede mirar a los demás. En esa persona, la caridad, y la verdad que es un bien que no tienen, ¿no? Porque son personas que tienen esa confusión. ¿Y cuál es la confusión, Franco? Podemos decir, tienen esa confusión. Y la confusión es que estas personas juzgan a los demás según la capacidad que estos, nosotros, vos, yo, según la capacidad que tenemos de comprender la profundidad de determinadas doctrinas. Entonces, si nosotros tuviésemos la capacidad de comprender esa profundidad, esa doctrina desde el pensamiento filosófico y tenemos esa capacidad, somos gente valiosa. Ahora, si no lo tenemos, no podemos y no llegamos a eso, ya no. Entonces, dice el Santo Padre, no. A ver, lo que quedó muy claro desde siempre, desde los inicios de la fe cristiana, es que la perfección está en la caridad, en el grado de caridad, en la capacidad que la persona tiene de amar. De amar y de dejarse amar. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Uno prioriza la caridad, o sea, la fe cristiana prioriza la caridad, versus este gnosticismo disfrazado de cristiandad, que solo lo que mira es la parte intelectual, el conocimiento, la capacidad, los datos, dice el Santo Padre, los conocimientos que acumulan. Y entonces termina diciendo, estas personas conciben una mente sin encarnación. O sea, a ver, para que se entienda, un conocimiento, una profundidad filosófica sin encarnación. O sea, un Dios sujeto a palabras, lo voy a poner con términos propios, ¿no? Pero no un Dios hecho carne, no un Dios cercano, no un Dios humano desde el buen sentido de la palabra, un Dios ahí, cercano, ¿no? Personas que, dice el Santo Padre, viven la incapacidad de poder tocar, lo pone en esta expresión, piensen, ¿no? Tocar la carne sufriente de Cristo
en los otros. Y ustedes dirán, pero a ver, ¿cómo la carne sufriente de Cristo? Sí, porque ahí donde hay un enfermo, en ese enfermo está Cristo. Ahí donde hay una persona, un indigente, una persona que no, un pobre, vamos a ponerlo en un plano que lo entendamos todo. Ahí donde hay un pobre, en esa carne doliente, sufriente, está Cristo. Bueno, estas personas que viven ese grado elevado de la fe, no una fe intelectual, no una fe de cabecita, de razonamiento, pero no de actos, no de obras, una fe intelectual. Esas personas no pueden vivir la encarnación, no pueden tocar la carne sufriente de Cristo en los otros. Y se quedan, dice el Santo Padre, en esa mirada enciclopédica, ¿no? Una mirada de enciclopedia, una mirada de conocimiento intelectual. Iba a decir algo que es dolorosísimo, pero es así. Ellos prefieren, dice, al final, un Dios sin Cristo. Un Cristo sin iglesia, una iglesia sin pueblo. Y ahora vamos a profundizar un poquito más. Nos vamos al numeral 38. Dice, en definitiva, se trata de una superficialidad vanidosa. O sea, mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento. Sin embargo, dice, logra subyugar a algunos con una fascinación engañosa, porque el equilibrio gnóstico es formal y supuestamente aséptico, y puede asumir el aspecto de una cierta armonía o de un orden que lo abarca todo. A ver, ¿cómo explicamos este numeral 38? Dice el Santo Padre, el gnosticismo termina siendo una fe, una manera de ser. Soy cristiano, ¿no? Yo soy cristiano. O yo creo. Vamos a poner este plano porque van a escuchar el soy cristiano y van a decir, pero el gnóstico no es cristiano, ¿qué estás diciendo? Bueno, creo en Dios, sí, creo en Dios, pero creo desde una superficialidad, dice el Santo Padre, vanidosa. O sea, mucho movimiento intelectual en la superficie, mucho conocimiento, pero ese conocimiento, dice, no mueve ni se conmueve. Es un conocimiento frío, que ve pasar a una persona que está mal y que no tiene la capacidad de conmover el corazón. No, se queda en esa elevada manera de ver la fe y de vivirla desde el conocimiento. En donde, dice el Santo Padre, esto puede asumir, dice, como un aspecto de una cierta armonía. Una cierta armonía. Tiene ese aspecto. También tiene ese aspecto de un orden que lo abarca todo. Pero esto es así. Esto es así. Ahí queda esa pregunta. Ahora viene el numeral 39 que va a explicar esta pregunta que te acabo de hacer. Dice, pero estemos atentos. No me refiero, dice, a los racionalistas enemigos de la fe cristiana. Esto puede ocurrir dentro de la iglesia. Y acá viene lo que te estaba diciendo recién del gnosticismo cristiano, que también existe. Aclaré que para muchos los gnósticos son aquellos que no creen en la fe cristiana, que tienen su propia doctrina basada en un Dios de una manera distinta al Dios cristiano, de los cristianos, un Dios trinitario. Entonces, dice el Santo Padre, pero pará, a ver, yo, dice, no me estoy refiriendo en esto que estoy diciéndoles a esos enemigos de la fe cristiana, a esos que no son cristianos. No me refiero a ellos, dice él. Me refiero a esos cristianos que están dentro de la iglesia y que quizás son gnósticos, tienen una fe gnóstica y no se han dado cuenta.
la viven de una manera equivocada. Y sigo diciendo, esto puede ocurrir dentro de la iglesia, dice el Santo Padre, tanto en los laicos de las parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en centros de formación. Fíjate lo grave, ¿no? Yo laico, vos laico, y podés estar viviendo este gnosticismo, pero bueno, tiene un peso distinto, ¿no? En nosotros porque en definitiva no tenemos un cargo jerárquico ministerial en el cual podamos confundir la fe de los sencillos. Pero dice el Santo Padre, no solo esto se vive en los laicos, sino también en aquellos que enseñan, o sea, que son maestros y que se supone que debieran de conocer esto, ¿no? Y dice, porque también es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el evangelio. Absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos usan. Una cosa es un sano y humilde uso de la razón para reflexionar sobre la enseñanza teológica y moral del evangelio. Otra es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo. ¡Ay! Qué difícil lo que acaba de decir el Santo Padre. O sea, hay personas que tratan de reducir la enseñanza de Jesús a una lógica, o sea, una cuestión que solo se entiende con la cabecita, pero de una manera fría, de una manera dura, abstracta, que busca dominarlo todo. Sigue metiéndose el Santo Padre en esta idea de una fe que está, que solo se queda en lo superficial, una fe que no es capaz de involucrarse con el prójimo, que no es una fe que es capaz de conmoverse con el dolor, con el problema, con la angustia del hermano, ¿no? Sino que es una fe completamente intelectual, que solo se queda en ese grado de intelecto y que termina siendo lejano. ¿Lejano de qué cosa? De la caridad. De la caridad. Que recién decía el Santo Padre, desde siempre sabemos que la perfección se mide en el grado de la caridad. Por eso lo más importante, hermanos, es la caridad. Voy a seguir, me voy a meter un poquito más. Dice, una doctrina sin misterio. ¿Qué quiere decir el Santo Padre? Numeral 40. Dice, el gnosticismo es una de las peores ideologías. ¿Escuchaste? Una de las peores ideologías, ya que al mismo tiempo que exalta indebidamente el conocimiento o una determinada experiencia, considera que su propia visión de la realidad es la perfección. ¿Qué quiere decir el Santo Padre? Los gnósticos creen que la manera que ellos tienen de ver la realidad, su realidad, es la perfección. Lo demás no sirve. Lo demás no sirve. Y lo dice, al mismo tiempo dice que exaltan, que elevan el conocimiento. Ellos creen que ese conocimiento, esa propia visión, esa manera, esa perspectiva de ver el conocimiento es la perfección. Lo demás no sirve, no existe. Dice, así quizás sin advertirlo, esta ideología se alimenta a sí misma y se enceguece aún más. A veces se vuelve especialmente engañosa cuando se disfraza de una espiritualidad desencarnada, porque el gnosticismo, por su propia naturaleza, quiere domesticar el misterio,
tanto el misterio de Dios y de su gracia como el misterio de la vida de los demás. Esta ideología se alimenta a sí misma y se enceguece aún más. ¿Qué quiere decir el Santo Padre en esto? A ver, esta ideología se alimenta a sí misma y se enceguece aún más. ¿Qué quiere decir? Decía él, ¿no? Ellos tienen su propia visión de la realidad. Ellos creen que esa propia visión es la perfección. Ese alimentarse a sí mismo, el creerse esa mentira, ¿no? Que su propia visión es la perfección. Eso, ¿qué hacen ellos? Que cada día que pasa, cada momento que pasa, cada experiencia que viven, los enceguece aún más. Cada vez más se meten en esta dinámica de creerse esa propia visión de la realidad que para ellos es la verdadera perfección, que para ellos es la verdad. Numeral 41. Cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano camino y es posible que sea un falso profeta, que usa la religión en beneficio propio, al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales. Dios nos supera infinitamente, siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Quien lo quiere todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios. Qué difícil lo que acaba de explicar el Santo Padre. A ver, si no lo entendiste, lo explico de una manera que lo podamos comprender, porque a mí también me es difícil entenderlo. Pero el Santo Padre nos está diciendo, el gnóstico, la persona que vive este tipo de filosofía, a la que le pueden llamar tipo de espiritualidad, que puede ser un cristiano, un hermano nuestro que está dentro de la iglesia. Es una persona que en su manera de ver la realidad, en esta propia visión que tiene, cree tener las respuestas. Volvemos a lo mismo, el gnosticismo es esta persona que su fe toda la pasa por el racionalismo, la cabecita, el intelecto, el conocimiento, la acumulación de datos. Entonces, esta persona, o para esta persona, no hay dudas. Esta persona tiene respuesta a todas las preguntas. Y dice el Santo Padre, ojo que quien vive en esa supuesta realidad, en parte vive en una mentira. Y ahora voy a poner un término mío, que si me equivoco pueden corregirme. O sea, esta persona no se permite misterios. Sabemos que estamos en la Santa Misa y el sacerdote, por ejemplo, consagra el pan y el vino, y ese pan y vino se hacen cuerpo y sangre, alma, divinidad. Y el sacerdote va a decir en un momento, este es el misterio de nuestra fe. O sea, es algo que supera toda expectativa, toda capacidad humana, todo intelecto, en donde sí, es Cristo, pero no podemos entender la profundidad de ese misterio, cómo se produce, cómo funciona, más allá de lo que la Iglesia nos ha explicado. Pero la Iglesia no lo ha explicado todo, porque la Iglesia se permite vivir ese misterio. Y dice el Santo Padre, a ver, quien vive en esta supuesta claridad, quien vive en esta supuesta dominación
de los misterios, conocimiento absoluto y todo, a ver, en definitiva, es una persona que, ¿qué quiere? ¿Qué pretende? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Dominar la trascendencia de Dios? O sea, ¿está por sobre Dios? ¿Mm? Numeral 42 dice, tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona. ¿Mm? Escuchá, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona. Y sé que del otro lado estarán pensando, a ver, pero ¿qué quiere decir? ¿Que Dios también está en un evangélico? Sí. ¿En un testigo de Jehová? Sí. ¿En una persona que hace satanismo? Sí. Pero Franco, ¿cómo? ¿En un masón? Sí. Sí. Y está ahí a la puerta de su corazón, llamando, golpeando. No puede pasar, no puede entrar, porque Él es Señor. No va a entrar sin el permiso de la persona. Pero Él está ahí. Él está ahí. En esa persona que vive en el error. De la misma manera que está en mi vida, que yo cuántas veces durante el día vivo en el error, que me caigo y me levanto. Repito, tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona. Repito, de toda persona. El toda persona es toda persona. Está en la vida de cada uno como Él quiere. Y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas. ¿Qué está diciendo el Santo Padre? Ojo, muchachos, con la condenación. ¿Cuántas veces nosotros condenamos a los demás? ¿Cuántas veces nosotros estamos con este dedito acusador? Se condenó, este se fue al infierno. Porque era así, porque fue así, porque hizo esto, porque hizo aquello. O esta persona que no va a la iglesia es menos digna de Dios que yo, porque yo voy todo. El Santo Padre dice, ojo, cuidado, porque Dios está misteriosamente, o sea, no está en un conocimiento intelectual que pueda abarcar tu cabecita. No, Dios está misteriosamente en toda persona. Más allá de tus ideas, de tus suposiciones, de tus condenaciones. Está más allá de todo eso. Dice, aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, presta atención a esto, porque yo sé que esto lo hemos hecho todos. Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. ¿Escuchaste? Dios está en su vida. Si nos dejamos guiar por el Espíritu más que por nuestros razonamientos, podemos y debemos buscar al Señor en toda vida humana. Esto es parte del misterio que las mentalidades gnósticas terminan rechazando porque no lo pueden controlar. ¿Escuchaste? Esto es parte del misterio, que las mentalidades gnósticas, o sea, aquellos que tratan de resolverlo todo, controlarlo todo, entenderlo todo desde una capacidad netamente cerebral, mental, de razonamiento, se dan cuenta que al fin y al cabo, o sea, no lo pueden controlar. ¿Por qué? Porque Dios está en toda persona, incluida, dice el Santo Padre, en aquellas personas que uno mira y dice, a ver, pero no, esta persona es un desastre, o se murió, esta persona se murió en una situación desastrosa. O sea, dice, Dios está en su vida.
aunque no lo comprendas, aunque no lo entiendas, aunque no entre en tu capacidad de definición, de interpretación. Dios está también en esa vida desastrosa, en esa vida pecaminosa, en esa vida de vicio, de desastre. Qué interesante lo que nos va enseñando el Santo Padre acerca del gnosticismo de esta época. Bueno, 30 minutos. Nos quedan numeral 43, 44, 45 y 46 para finalizar con el gnosticismo actual. Repito, empecé hablando del gnosticismo cristiano porque justamente el Santo Padre hace referencia a los cristianos que viven una fe netamente intelectual, netamente racional, en donde no hay posibilidad de misterio, en donde no hay posibilidad de caridad, en donde no hay posibilidad de conmoverse del hermano, del prójimo. Cuidado, cuidado con esto. Próximo capítulo, próximo programa, vamos a continuar con el gnosticismo actual y vamos a hablar, el título va a ser Los límites de la razón. Espero que, este programa te haya servido. A mí en lo personal me sirve mucho, es para mí, yo lo hago para mí, y ya que lo hago para mí, lo comparto con ustedes para que nos ayude y nos edifique esto a todos. Te agradezco que me hayas acompañado. Nos vemos el próximo lunes a las 20 horas en esto que es Quiero Ser Santo. Chau.